la realidad de los tres cielos. Este es el tema que quería compartir en este nuevo video, porque cuando hablamos a veces de la guerra espiritual, que es un poco la serie en la que estamos actualmente, automáticamente hablamos de combates en los cielos y eso también será el tema de un video, pero también hablamos entonces de los cielos. Y si la Biblia habla de los cielos es porque hay varios. El objetivo de este video es observar un poco estos tres cielos y entender a qué corresponden según la palabra de Dios. Y si aún no lo has hecho, te animo a descubrir mi libro, mi nuevo libro, Combate Espiritual, para conocer las 25 verdades más importantes sobre este tema. El objetivo es profundizar en la palabra de Dios para ser profundamente bíblicos y, al mismo tiempo, vivir y crecer en la vida del Espíritu. Así que te animo a descargar gratuitamente las primeras 60 páginas de este libro. Está en mi sitio web jeremypautin.com, así como en el enlace de la descripción del video. También pondré el enlace en un comentario fijado. Solo tienes que hacer clic, poner tu correo electrónico y recibirás gratuitamente las primeras 60 páginas de este libro. Entonces, en realidad, cuando hablamos de los cielos, esto hace referencia a varios cielos en plural. Y me gustaría tomar como texto base 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4. Es el apóstol Pablo quien habla y él va a vivir algo y lo va a contar en estos términos. Está escrito: conozco a un hombre en Cristo, él habla de sí mismo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Fue en su cuerpo o fuera de su cuerpo? No lo sé, pero Dios lo sabe. Y sé que este hombre, ya sea en su cuerpo o fuera de su cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es permitido a un hombre repetir. El apóstol Pablo va a hablar tuvo una revelación. No sabe si fue su cuerpo, si fue su espíritu el que se desplazó o si fue una visión que se le presentó, no lo sabe, pero sí sabe que estuvo en el paraíso, escuchó cosas, revelaciones increíbles, que no le está permitido a un hombre repetir, pero va a precisar que esto sucedió en el tercer cielo. Y cuando miramos las escrituras nos damos cuenta de que la Biblia no habla de un cuarto cielo ni de un quinto cielo para nada. Vemos que se detiene en el tercer cielo. Por lo tanto, deducimos, lógicamente, que si el apóstol Pablo habla de un tercer cielo, es porque automáticamente hay un segundo cielo y un primer cielo. Entonces, ¿a qué hacen referencia estos tres cielos? El primer cielo es donde vivimos, por supuesto. Ahora bien, no hablo de un lugar geográfico, de un lugar físico, estamos hablando de un mundo espiritual. Así que el primer cielo es donde vivimos. Como seres humanos en la tierra, estamos en el primer cielo. En el tercer cielo, como menciona el apóstol Pablo, es donde está el paraíso, es donde está el trono de Dios, es donde Dios reina y donde se encuentra la corte celestial con los ángeles. Así que Dios se sienta en el tercer cielo. Sin embargo, la Biblia no habla del segundo cielo. En ninguna parte de la palabra de Dios se menciona un segundo cielo, pero sí se habla de un lugar y por lo tanto se deduce que ese es el segundo cielo, que una vez más no es un lugar geográfico, sino un lugar reservado para las potestades de las tinieblas. Es ahí donde también tienen lugar muchas confrontaciones, muchas batallas entre las autoridades, entre los principados, entre los dominadores y los espíritus malignos celestiales. De hecho, tenemos un vistazo de este combate en Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13 y 20, 21. Voy a leerlo rápidamente. Y mantengan en mente esta noción de primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es donde estará Daniel. También vamos a hablar del tercer cielo, que es donde se encuentran los ángeles, y del segundo cielo, que es donde se encuentran las potestades. Está escrito: Él me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Y entonces es un ángel quien habla, que ha descendido del tercer cielo para venir al primer cielo y hablar con Daniel. Y es por causa de ello que he venido. Así que es un ángel mensajero. El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y me quedé allí,
junto a los reyes de Persia. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora regreso a combatir al príncipe. Regreso a combatir al príncipe de Persia, y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Sin embargo, quiero anunciarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me apoya en esto, excepto Miguel, vuestro príncipe. Hay tanta verdad en este pasaje, pero lo que vemos es que Daniel en el primer cielo se puso a orar y en ese momento su oración ascendió hasta el tercer cielo. Dios envió a un ángel mensajero con un mensaje, así que salió del tercer cielo para venir al primer cielo, pero tuvo que pasar por el segundo cielo y fue allí donde este ángel se enfrentó a las potestades de las tinieblas que le impidieron transmitir el mensaje divino y vemos que ese ángel está bloqueado. Y en ese momento habla de Miguel, que viene a ayudarlo, que viene a ayudar a ese ángel. Y lo dice claramente al final, dice, nadie me apoya contra esto excepto Miguel, vuestro jefe. Es interesante porque cuando el ángel va a hablar sobre el reino de Persia, cuando menciona al jefe de Grecia, no estamos hablando de seres humanos. Aquí es un ángel quien habla. El ángel no puede ser bloqueado por un hombre. Estamos hablando de un principado celestial. Haré otro video sobre esto, sobre la jerarquía de la que nos habla la Biblia, Kasmasae, con los principados y las autoridades. Pero aquí él se enfrenta a un principado sobre un territorio que es Israel, ¿de acuerdo? Que está en la Pesjai, en todo caso, que está en esta, sí, en esta región. Y vemos que es Miguel, que es un arcángel, quien viene a ayudar a este ángel mensajero que está bloqueado. ¿Por qué? Porque lo vemos en Daniel capítulo 12, versículo 1. Vemos que la Biblia dice claramente que es Miguel, quien es el ángel protector de la nación de Israel, porque los ángeles también tienen una responsabilidad sobre un sector geográfico, ¿de acuerdo? Está el ángel de la nación de Francia, el ángel de la nación de tal o cual país, ¿de acuerdo? Ellos tienen roles específicos y sabemos que porque en ese momento esa palabra debía ser para Daniel, es el ángel protector de la nación de Israel quien viene e interviene en ese combate, en ese segundo cielo, para que el ángel mensajero pueda continuar su viaje para ir al primer cielo y transmitir un mensaje a Daniel. Y lo que es interesante es que vemos en ese momento que esta noción de los tres cielos, el primer cielo donde está Daniel, donde ora, intercede, y de hecho me gustaría animarles, incluso si tarda, cuando oren por un tema, oren porque no. Saben, ya que Daniel no lo sabía en ese momento, él supo después lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual mientras él estaba orando, ayunando y pidiendo a Dios que interviniera. Hubo una batalla que estaba teniendo lugar, de acuerdo. Y mientras él oraba, algo estaba sucediendo. Así que les animo a seguir orando e intercediendo. Entonces vemos que finalmente este segundo cielo, los ángeles están en el tercer cielo y las batallas ocurren sobre todo en el segundo cielo. Pero volveremos sobre este tema en otros videos, por supuesto. De todas formas, si quieren saber más, sumérjanse en este libro, Combate Espiritual, donde lo anoto todo, porque aquí estamos hablando de nuestra autoridad, la autoridad del cristiano. ¿Dónde comienza nuestra autoridad? ¿Dónde termina nuestra autoridad? ¿Cuándo comienza la autoridad de los ángeles? De acuerdo. Hay todo este concepto que debemos comprender en el combate espiritual para permanecer en la verdad, estar protegidos y ser guardados. Por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, hay otro pasaje que me gustaría leerles que habla del segundo cielo, donde tienen lugar todos estos combates. Es un lugar que fue creado por Dios para que los seres demoníacos celestiales vivan allí, ¿de acuerdo? No los demonios que están en la tierra. Me refiero realmente a seres celestiales. Es un lugar que fue creado, pero de hecho vemos en un pasaje de las Escrituras, en Génesis capítulo 6, donde estos ángeles no se quedarán, no permanecerán en su morada, sino que vendrán a la tierra. Y de hecho Judas también habla de esto. En Judas capítulo 1, versículo 6, lo voy a leer para ustedes. Este pasaje dice que todo esto está en mi libro, en cuanto a los ángeles que no conservaron su posición, sino que abandonaron su propia morada. Él los ha encadenado eternamente en las tinieblas para el momento del gran día. Vemos que ellos tienen su propia casa. Vemos que ellos tienen su propia casa
Y en ese momento no hay que olvidar que la caída ya se ha dado, lo vemos en el libro de Job. Una vez más, lo que pasó en Job no puede volver a pasar, porque Jesús ha retomado la autoridad. Pero Satanás se presenta con hijos de Dios. Ok, en la corte celestial lo vemos en el capítulo 1. Ellos pasean a Satanás con los hijos de Dios. De hecho, vemos y entendemos que por lo tanto solo pueden ser seres celestiales, ¿de acuerdo? Ningún hombre puede presentarse ante la corte celestial. Eh, y él pasea y habla con Dios, con el Eterno, y el Eterno le habla. Así que esos hijos de Dios son ángeles, ¿de acuerdo? Y también encontramos a estas personas en Génesis capítulo 6, hijos de Dios que tienen relaciones sexuales con mujeres, ¿de acuerdo? Y entonces esos ángeles de los que habla Judas no conservaron su rango, hicieron algo que estaba prohibido, ¿no? ¿De acuerdo? Y, y vemos en este pasaje entonces que Dios habla, cuando habla de su propia morada, cuando habla de un lugar que Dios tenía para ellos, era en el segundo cielo. Pero ellos no respetaron eso. Y esos ángeles que tuvieron relaciones sexuales en Génesis capítulo 6, esos ángeles fueron encadenados eternamente en las tinieblas para el juicio del gran día, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles, tal vez hablaremos de eso en otro video, sobre lo que realmente sucedió en Génesis capítulo 6, pero eso es lo que pasó. Les animo a no mantener sus ojos fijos en el segundo cielo, pero de todas formas es importante, porque nuestros ojos deben estar fijos en el tercer cielo. Pero es importante saber un poco lo que sucede en el segundo cielo. Cuando dije que Satanás no podía presentarse, y ya he hablado de esto en otros videos, que Satanás no puede presentarse ante Dios en la corte celestial era un derecho que tenía porque le había quitado la autoridad a Adán, pero esa autoridad nos fue dada a nosotros. Ahora somos nosotros quienes podemos presentarnos en la corte celestial. El apóstol Pablo lo menciona en el libro de los Efesios. Él decía, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que en realidad existe esta noción de que estamos en Cristo Jesús sentados en los lugares celestiales, en la corte celestial. Y ahora este privilegio nos está reservado a nosotros. Y cuando captamos esto y comprendemos esta realidad, eso nos permite vivir ciertas realidades espirituales, ¿de acuerdo? Pero mi punto, y quiero quedarme en el segundo cielo, comprendan que es un lugar reservado para las potestades de las tinieblas, pero que siempre debemos basarnos en, no hay que basarse cuando hablamos de la guerra espiritual en lo que sucede en el segundo cielo, porque es Dios quien cambia los tiempos y las circunstancias. Y por mucho que el segundo cielo quiera prever todo lo que quiera, no debemos reaccionar a lo que hace el enemigo, sino que debemos saber lo que Dios nos pide que hagamos, porque al fijar nuestra mirada en el tercer cielo y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, al sumergirnos en las escrituras, en ese momento eso anula las estrategias del enemigo. ¿De acuerdo? Si quieren profundizar aún más en este tema, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, les animo a descargar mi libro. Por supuesto, pueden conseguirlo en mi sitio web jeremypothing.com. Si tienen hambre y sed de ir más lejos también en la vida del espíritu, les animo a descubrir este libro, Parábolas Nocturnas. Pueden interpretar los sueños que Dios les da porque en este libro he recibido tantos testimonios de personas que han tenido, incluso visitaciones angélicas. Sí, he recibido ese tipo de testimonios. En tus sueños, y Dios puede venir y revelarse a ti. Entonces, el propósito de este libro es realmente restaurar la cultura del sueño en la vida del pueblo de Dios y que ustedes puedan ser como José y Daniel. Así que este libro también está en la descripción del video en mi sitio web para que puedan descargar los 3 primeros capítulos de este libro y por supuesto el libro Desafío Sanidad que escribí junto a mi amigo David Terry, 21 días para ver tus primeras sanidades. Es un libro en formato A4 que también te permitirá durante 21 días seguir este programa donde vas a aprender cómo imponer las manos de manera eficaz, colaborando con el Espíritu Santo, aumentar los resultados de tus oraciones con un enfoque sencillo y ejercer la palabra de conocimiento con éxito. Les explicamos todo lo que sabemos sobre la sanidad para ponerlos en movimiento y que empiecen a ver las promesas de Dios cumplirse en su vida para ver sanidades a través de sus manos. Así que todos estos recursos se encuentran en mi sitio web, ¿de acuerdo? Y les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios y les digo hasta muy pronto. En un próximo video, sean bendecidos. Adiós. ¿Contento?